¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Somos Vida Nueva para el Mundo, aquí en Cancún, la Iglesia Vida Nueva. Pues bueno, en esta ocasión vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales otra vez. Ya van 2 domingos que transmitimos a través del Facebook. Esto debido a la situación que se ha presentado en nuestro estado. Como saben, nosotros vivimos en una zona de huracanes. No es algo, es algo con lo que tenemos que vivir. Es algo que bueno, esta zona experimenta constantemente. Y hay un tiempo de huracanes, en la temporada de huracanes, y hace mucho que no nos había pegado ninguno. Acabamos de cruzar el huracán Delta el miércoles a la madrugada, un huracán que venía con vientos muy fuertes de 250 kilómetros por hora, a una velocidad que se estaba moviendo a 25 kilómetros por hora, y al parecer iba a entrar con mucha fuerza al estado de Quintana Roo, pero gracias a Dios, la verdad, no nos golpeó con tanta fuerza como se esperaba. Entró el huracán con vientos de categoría 2 a la ciudad, y bueno, sí hubo muchos estragos. Es por eso que estamos suspendiendo ahorita la reunión en el cine, debido a que pues muchos se quedaron sin luz. Algunos hermanos todavía no tienen los servicios, ¿verdad?, en su casa. Muchas vialidades, pues bueno, se cayeron muchísimos árboles por todos lados, postes. No tantos como en otras ocasiones. Los que vivimos el huracán, por ejemplo, Wilma, fue una devastación tan grande que de verdad, por ejemplo, Cozumel, donde yo estuve cuando sucedió el huracán Wilma, tardó aproximadamente 2 años en reconstruirse la ciudad. Ese fue el grado del impacto que tuvo la isla. Al igual que Cancún, es uno de los huracanes más poderosos que ha golpeado el Caribe. Ha sido Gilberto y Wilma. Pero en fin, gracias a Dios, de verdad, estamos muy bien, a nuestras familias, ¿verdad? Queremos decirle que Quintana Roo está de pie, Cancún está de pie. Son afectaciones muy leves, sinceramente, y en una semana, 15 días, yo creo que todo vuelve a la normalidad. Entonces, pues pueden seguir visitándonos, ¿verdad? Pueden seguir. Ayer fuimos a dar una vuelta ya a la zona hotelera. La mayoría de los hoteles están bien, no pasó nada. Entonces, pues estamos agradecidos ante todo con Dios, ¿verdad? Porque de por sí estamos viviendo ya una pandemia que ha afectado muchísimo el estado, y ahora estamos con este huracán. La verdad es que ya hace poco la tormenta tropical Gama, que pasó hace unas menos de 15 días, fue la tormenta, después este huracán, y bueno, pues como dicen, nos ha llovido sobre mojado. Pero Quintana Roo es un estado que puedo decir es una gente increíble. Esto siempre nos fortalece, nos une. Es un estado unido, tiene una gente maravillosa, Quintana Roo, que se levanta, ¿verdad? Y cada vez salimos más fuertes de las tormentas. Y eso es lo que ha hecho, ¿verdad? Las pruebas, las tormentas, es que nos pule, y nos fortalece, ¿verdad? Y bueno, pues por otro lado, yo quería darles gracias porque pues también esta semana yo no iba a predicar la semana pasada, y me apoyó nuestro hermano David, debido a que a mi madre le dio un ataque, una crisis convulsiva muy grave, y tuvimos que hospitalizarla de emergencia. Esto sucedió el sábado en la madrugada y en la noche. Y bueno, gracias a Dios ella está bien, está estable, se está recuperando. Gracias por sus oraciones, que son bien importantes. Ella les agradece mucho, nosotros también, su constante intercesión, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues vamos a comenzar. En esta ocasión pues no tuvimos alabanza, debido a que todo el equipo parte del equipo lo dejamos en el cine, y pues no podemos trasladarlo para acá. Entonces pues bueno, solamente tendremos la predicación
en este momento. Pues les pido que me apoyen, si gusta inclinar su rostro. Vamos a orar, que el Señor nos guíe en su palabra. Amén. Bien, Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias. Gracias ante todo, Señor, porque tú nos has protegido, has desviado este huracán, Señor, que golpeó a nuestro estado hace unos días. Gracias porque tu mano es poderosa, porque hay mucho pueblo tuyo aquí, Señor, en esta ciudad, y tú tuviste misericordia de nosotros, Padre. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor y tu protección, Padre, y sigue proveyendo, Señor, a las familias que fueron afectadas. Te pedimos, Padre Santo, para que todos los servicios pronto puedan ser restablecidos. En especial te rogamos por la Comisión Federal de Electricidad, por todas esas cuadrillas de trabajadores que están día y noche trabajando para restablecer la energía en este estado. Te rogamos que tú les bendigas, que tú les ayudes, Padre. Gracias te damos, Padre. Te rogamos que bendigas este estado, que bendigas, Padre eterno, a cada quintanarroense, Padre. Te pedimos que seas tú, Padre, levantando este estado con poder. Gracias te damos y te pedimos que hoy nos guíes en tu palabra. Que, Señor, hoy pueda fluir tu palabra a los corazones que están abatidos, a los que están cansados. Levanta tú sus cabezas, Señor. Tú nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas, siempre nos levantas, Padre eterno. Te pedimos que tú obres hoy en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título de esta conferencia es La oración poderosa y efectiva. Acompáñenme al libro de Santiago en el capítulo 5, versos 13 al 18. Estamos ya por concluir el libro de Santiago y estamos en una conclusión maravillosa que hace Santiago, que es Jacobo. Ya sabemos que Jacobo es el hermano del Señor Jesucristo, líder de la iglesia de Jerusalén, y él escribe a la iglesia que está en dispersión. Dice la palabra en el capítulo 5, verso 13 al 18, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vemos que la iglesia del primer siglo, a la que Santiago escribe, era una iglesia perseguida, era una iglesia que estaba sufriendo aflicción, era una iglesia oprimida por ricos, ¿verdad?, opresores, al punto, ¿verdad?, que al punto de la muerte. Esa es la opresión que sufría la iglesia a la cual Santiago escribe. Vemos que Santiago, en el capítulo 5, del verso al 13 al 18, llama a la iglesia a la oración. La oración es la fuente de la paciencia espiritual. Yo no puedo tener paciencia, yo no puedo estar en paz si no tengo una vida de oración. Un compromiso fuerte con la oración es un requisito para soportar con paciencia el sufrimiento y la aflicción. La oración es el tema central en estos versículos que vamos a ver hoy en esta mañana. A los creyentes se les llama a orar en el versículo 13. A los ancianos se les llama a orar en el versículo 14 al 15, y a la congregación entera se les llama a orar en el versículo 16. Vemos que en este pasaje vemos aquí el cuidado pastoral de Santiago. Santiago ora y le habla a una iglesia que está, ovejas que están sufriendo. Ovejas que son creyentes que son víctimas de la batalla espiritual, que son perseguidos,
que están debilitados y que han sufrido aún derrotas en sus vidas. La preocupación principal de Santiago es por la sanidad de la debilidad espiritual, la fatiga también espiritual y el agotamiento espiritual. Santiago se preocupa por la iglesia o los creyentes que están en depresión espiritual. Todo esto Santiago lo ve, ¿verdad? La solución en cuanto a la oración. La oración es lo que Santiago expone aquí como la solución a este tipo de problemas. También trata con el sufrimiento y con el pecado que le acompaña. Para alentar y para restaurar a los que están en esta condición, Santiago los anima en primer lugar a la oración y a la alabanza. Muchos creyentes estaban siendo afligidos por diversas pruebas, estaban sufriendo por este motivo y por el sufrimiento que estaban experimentando. Ellos estaban comenzando a hablar mal entre ellos. Y normalmente cuando experimentamos mucho sufrimiento, pues nos comenzamos a quejar, ya lo vimos en otras conferencias, comenzamos también a hablar mal aún de la gente que nos llega a oprimir. Es verdad que Dios nos llama en la iglesia, nos llama a los creyentes a un gozo continuo, de acuerdo a su palabra. Nos manda a gozarnos aún en medio de la prueba. Y esto es algo que vemos en toda la Escritura, pero hay momentos de gran angustia, hay momentos de aflicción, hay ocasiones que no podemos evitar, donde el sufrimiento llega a nuestras vidas, donde la angustia llega a nuestras vidas, y es algo que no podemos evadir de una o de otra manera, ¿verdad? ¿Cuál es el remedio que plantea Santiago? Santiago dice claramente su palabra: haga oración, haga oración. El apóstol Pedro también recomienda esto. Dice primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen, de los que están sufriendo, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Aquí vemos la oración. Pedro dice: estás sufriendo, encomienda tu vida, encomienda tu alma al fiel Creador y hagan el bien. Es un llamado. También nos hace echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de los suyos. Dice primera de Pedro 5:7, echando vuestra ansiedad sobre Él. ¿Cómo echamos nuestra ansiedad sobre el Señor? A través de la oración. Si yo no tengo una vida de oración, yo no puedo echar mis cargas delante del Señor. Si yo no paso un tiempo orando, no puedo echar sobre el Señor mi frustración, mi preocupación, etc. Dice: porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de su pueblo. Las palabras de Santiago, que cuando nos dice haga oración, quiere decir no dejes de orar. No dejes de orar. La palabra nos invita a orar constantemente. Efesios 5:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración. No nada más es una oración espontánea en un momento de preocupación, sino la Biblia te anima a orar constantemente, a perseverar en la oración. Esta es la manera de salir de la aflicción, esta es la manera de salir de las tribulaciones. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Jesucristo mismo es el ejemplo de esta oración. En el momento más difícil de su vida, en el huerto de Getsemaní, Jesús oraba intensamente, dice la palabra. Cuando el creyente se encuentra en el momento de suprema dificultad, también debemos de recurrir al Señor en oración, depositando nuestras cargas en Él y esperando de su trono la gracia y el oportuno socorro.
Dios es la fuente de todo consuelo en nuestras vidas. Él quiere consolarte en medio de las tribulaciones. Dice 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 al 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios es Dios de toda consolación, dice la Escritura, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios te consuela en todas las tribulaciones que estás sufriendo, pero si venimos a Él en oración, ese sufrimiento que estás teniendo, Dios te puede consolar, Dios te puede alentar, Dios te puede poner aceite en esas heridas, para que tú puedas también consolar a los que están en cualquier tribulación, dice la palabra, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Jonás también, el profeta, este profeta que desobedeció, él clamó a Dios desde el estómago del pez que lo tragó. Imagínese esa situación, esa tribulación, ese problema tan grave en el que se metió Jonás por su desobediencia. ¿Cuántos están metidos en problemas graves porque han desobedecido al Señor? No necesariamente las tribulaciones en las que podemos caer son porque o nos están persiguiendo o es un sufrimiento normal por pruebas. También cuando hay desobediencia, esto nos puede llevar a una situación complicada, pero aún ahí Dios nos oye. Fíjese lo que dice Jonás 2, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo monte. Cuando mi alma desfallecía, cuando ya no encontrabas salida de los problemas, cuando sentías que ya no tenías fuerza, dice, mi oración llegó a ti en tu santo templo. Cuando la vida es difícil, cuando los creyentes estamos débiles en la fe, abrumados por los problemas, por la persecución o aplastados por la aflicción, debemos rogar continuamente a Dios para que nos consuele. Esta es una verdad espiritual fundamental, pero a veces lo olvidamos. A veces se nos olvida que esto es sumamente importante para poder salir de las pruebas, para poder salir de la tribulación. Vemos cómo Santiago en el capítulo 5, verso 13, también nos habla de la alabanza. Dice la Escritura, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5:13, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Podemos como cristianos estar rodeados de angustia y aún así experimentar el gozo del Señor en medio de las pruebas. Esto es algo que solo los creyentes pueden experimentar porque tienen el poder de Dios y tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Cuando experimentamos la alegría, no se olvide de alabar a Dios. Cuando usted esté contento, está alguno alegre, cante alabanzas, alabe al Señor con todo su corazón. El que sufre y el que está contento, el que está herido y el que está quebrantado, el que tiene espíritu pleno y gozoso, ambos debemos de orar, dice la Escritura. ¿Estás afligido? Ora. ¿Estás contento? Ora también. Uno debe de rogar para pedir consuelo a Dios y el otro debe de cantar alabanzas a Dios por el consuelo recibido. Dice Efesios 5, 18 al 19, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No os embriaguéis con vino, ¿verdad?
Antes bien la Escritura nos llama a alabar a Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu de Dios? ¿Quieres ser lleno del poder de Dios? Aquí nos da el secreto la Escritura. ¿Cómo podemos ser llenos? La palabra, David decía, mi copa está rebosando. Cuando tu copa rebosa es porque estás alabando al Señor. Es por eso tan importante que la iglesia, cuando se reúne a alabar al Señor, llegue temprano. No llegues 15 minutos después de que empezó el servicio, porque te pierdes parte importante del culto de adoración. Es un momento en que nos reunimos a alabar al Señor, es un momento en que el Señor, al estarlo alabando, nos llena con su Espíritu Santo, que nos fortalece espiritualmente para poder seguir adelante, para poder enfrentar las pruebas que, mire, vivimos ahorita tiempos complejos. Sabemos que son los últimos tiempos, ya lo hemos hablado, lo hemos dicho constantemente, nos encontramos en la recta final, el Señor está por manifestarse y obviamente todo esto tiene que suceder. Vemos que la alabanza y la oración son importantes en estos tiempos. La alabanza y la oración están estrechamente relacionadas. La alabanza, de hecho, es una forma de orar. Dice Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Aquí vemos la oración. Por nada estéis preocupados, dice la palabra. Podemos traducir afanosos. Por nada estés afanosos, por nada estés preocupado. Dice la palabra, sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué tienes que hacer para salir de esa preocupación? ¿Qué tienes que hacer para salir de esa aflicción? Dice la palabra, ora. Pero aquí vemos la alabanza también con acción de gracias, con acción de gracias. A mí, ¿verdad? Dios me ha hecho un llamado a la oración y yo tengo una convicción muy profunda en cuanto a la necesidad de orar y alabar a Dios. En el cielo están los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y dice la Escritura que tienen en una mano una arpa, que es la alabanza, y en otra mano una copa, que representan las oraciones de los santos. Aquí vemos la relación entre la alabanza y la oración. Cuando alabamos y bendecimos al Señor, estamos haciendo lo que se está haciendo en el cielo. Cuando alabamos, cuando oramos, eso es lo que sucede en el cielo. Hay alabanza y hay oración, y nos unimos a las oraciones en el cielo. Dice la Escritura, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros podemos tener paz en medio de las tormentas, podemos tener paz en medio de los huracanes espirituales, en una situación como la que acabamos de vivir. Muchos de nosotros, ¿verdad?, nos reunimos a orar. Yo hubiera querido que hubieran sido más personas. Los martes de oración a las 7, 7:30 te puedes conectar y pasar un tiempo en oración entre los hermanos. Es importante porque ahí tomamos fuerza espiritual, ahí dejamos nuestras cargas con el Señor, ahí experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vemos que ambas cosas son esenciales para la fortaleza espiritual, la alabanza y la oración. A todos los que padecen persecución. Vemos que Santiago nos habla también de la oración de restauración, la oración de restauración. Dice Santiago 5, del 13 al 15, si alguno de vosotros, entre vosotros, está afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará el enfermo, y el Señor lo levantará. Aquí vemos la restauración.
y si hubiere cometido pecados les serán perdonados. La oración está relacionada con la restauración del cristiano. Esta porción de la Escritura ha sido muy mal interpretada. A primera vista parece estar enseñando que los creyentes enfermos pueden esperar sanidad física mediante la oración de los ancianos. Pero esta interpretación no tiene armonía con el contexto de esta escritura. Algunos piensan, ¿verdad?, que pues estás enfermo, tienes a lo mejor gripa, estás enfermo, tienes cáncer o tienes alguna enfermedad o COVID y hay que llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por ti y vas a sanar. No es necesariamente lo que dice la escritura en este pasaje. Vemos que el punto principal al cual se refiere Santiago es el sufrimiento que está viviendo la iglesia, es el maltrato, no la enfermedad física. Esta palabra enfermo es la palabra asteneo, y se utiliza unas 18 veces en el Nuevo Testamento. Pero se emplea también unas 14 veces, fíjese, unas 14 veces para referirse a la debilidad emocional y espiritual, no necesariamente a la enfermedad física. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:10, Pablo habla de eso. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en el asteneo, en la debilidad física, en emocional, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo utiliza asteneo como debilidad. Describe la debilidad producida por el sufrimiento de la vida. El sufrimiento de la vida puede producir debilidad emocional en el creyente, puede producir desánimo, puede producir fatiga, puede producir una debilidad emocional que pues nos pone en una condición en la que necesitamos el apoyo y la ayuda de Dios. Es por ello que podemos interpretar que Santiago está hablando de aquellos que se han debilitado por el sufrimiento, de aquellos guerreros espirituales caídos, de los que están exhaustos, de los que están agotados, de los que están deprimidos, aún a los que han sufrido derrotas en sus vidas. Han tratado de recurrir en ocasiones al poder de Dios mediante la oración, pero han perdido. Estos guerreros han perdido la motivación, han caído incluso en actitudes pecaminosas. Están tratando, lamentablemente, en esta condición de orar por sí mismos eficazmente, pero no han podido. Esta condición es la que nos habla Santiago. El débil espiritual necesita la ayuda de los espiritualmente más fuertes. Dice, esto lo vemos claramente en 1 Tesalonicenses 4:14. Acompáñeme esta escritura, abra su Biblia allá en su casa, apunte, ¿verdad? A veces en las predicaciones vemos varios versículos. Utilícelos también en la semana para meditar en ellos. Acuérdese que la palabra dice que los que meditan en la palabra de día y de noche son los que serán prosperados, los que constantemente están escudriñando las escrituras. Dice 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí están los fuertes. Acuérdense que aún Romanos nos habla de que en la iglesia hay creyentes fuertes y hay creyentes débiles. Y los fuertes no deben de criticar a los débiles. Mira nada más por qué está en esa condición. Y algo de haber hecho. Y por eso se encuentra así, ¿verdad? Ha de haber pecado o los están alcanzando sus pecados. No podemos, nosotros no somos jueces, dice la Escritura.
Claramente, no ponerse en esa posición es ponerse en la posición de Dios. Y ya lo vimos que si tú te pones en esa posición, no eres hacedor de la ley, sino juez. Nosotros tenemos que apoyar y levantar a los que son débiles, a los que están cayendo. Tenemos que soportarlos, no soportarlos de decir, pues te tengo que aguantar, ¿verdad? No, es ayudarlos a que no caigan. Es como cuando tú pones un cable, ¿verdad? Un árbol se está cayendo y tú pones un cable para sostenerlo. Eso es soportarlo. Tus oraciones pueden soportar al que es más débil. Amén. Y eso es lo que nos manda la Escritura. Dice también, acompáñenme, continuamos con ese estudio de Santiago capítulo 5, vamos al verso 14. Dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. La ayuda debe venir de los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia son los espiritualmente fuertes, los espiritualmente maduros, es lo que se espera de ellos. Los creyentes debilitados deben de ir a ellos para ser fortalecidos, para ser levantados. Deben de llamar a los ancianos para que vayan y los levanten. Si tú estás en una aflicción, si tú estás pasando por una depresión, si sientes que a lo mejor te encuentras emocionalmente abatido, llama a tu pastor, llámanos, ahí los que son de la iglesia conocen nuestros teléfonos y se pueden poner en contacto con nosotros, y nuestra obligación es orar por ti. Debemos llamar se debe llamar a los ancianos, esto es lo que se refiere a esta escritura, para que vayan y los levanten. Dice Gálatas, acompáñame al libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aquí está hablando de los fuertes, vosotros que tenéis más fortaleza espiritual, restauradle con espíritu de mansedumbre. No podemos llegar a juzgar, no podemos llegar a culpar. Eso es lo que hace Satanás, te culpa, cometiste un error. Bueno, pues nadie es perfecto, ¿verdad? Hay que pedir perdón y hay que restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, considerándote a ti mismo. Las ovejas cansadas, las ovejas lastimadas, las ovejas quebrantadas deben de ir a los pastores para que nosotros intercedamos por ellas, para pedir a Dios nuevas fuerzas espirituales para los creyentes que están debilitados. Los que han sufrido derrotas espirituales no necesitan palabras de sabiduría humana, no necesitan consejos humanos, no necesitan ir al psicólogo, no necesitan ir a una terapia del mundo. Lo que necesitan es ser fortalecidos por el poder de Dios mediante las oraciones de sus líderes. Santiago 5:14 dice, ungiéndoles, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No se trata de una unción, hacer una ceremonia, ¿verdad? Y ungir a alguien en el servicio. Posiblemente en el primer siglo a los cristianos a los cuales les hablaba Santiago, posiblemente a través de las persecuciones que ellos habían sufrido, ellos tenían heridas, habían sido lastimados. Recordemos que la ciencia médica no era muy avanzada en esos tiempos. Los ancianos posiblemente les frotaban las heridas con aceite. Metafóricamente hablando, el ungir con aceite por parte de los ancianos a los débiles y a los abatidos, esto habla de la responsabilidad que nosotros tenemos como líderes de estimular, de animar y de fortalecer y de renovar a estas personas que están cruzando por este tipo de problemas. Isaías habló de esto también. Acompáñenme a Isaías capítulo 1, verso 6.
Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Las heridas emocionales necesitan ser tocadas con el aceite del Espíritu Santo, y eso solamente se puede hacer cuando un siervo de Dios, un pastor, está ungido todos estamos ungidos, no hablemos de una unción, está fortalecido espiritualmente y puede ministrar al que está herido emocionalmente. Vemos que la carencia de liderazgo en Israel provocaba que las heridas espirituales del pueblo no fueran tratadas. Y esto es algo que vemos constantemente por todos lados. La falta de liderazgo hace que el pueblo, ¿verdad?, no sea tratado, no sean tratadas sus heridas. Lucas 10, 33 al 34 nos habla sobre la parábola del buen samaritano. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Fíjate lo que le echó el buen samaritano: aceite y vino. Estas son dos figuras del Espíritu Santo: el aceite, que sana las heridas, y el vino también del Espíritu. Esto es lo que utiliza Dios para restaurar nuestras vidas. Hubo un movimiento, ¿verdad?, muy extremo acerca del vino del Señor, y el vino del Señor por acá y el vino del Señor por acá. Yo no dudo, ¿verdad?, en ocasiones que Dios puede manifestar el gozo de su Espíritu. Hablar de vino es hablar del gozo. Tú ves cuando una persona, por eso dice la Escritura, no se embriaguéis con vino, que busca la gente cuando está pasando por una aflicción, pues embriagarse, ¿para qué? Para sentir un poco de alegría, para olvidarse de sus penas, para reír, para cantar, y ya cuando se le baja, pues entonces todo vuelve a la normalidad, y si no es que se pone peor el asunto por todas las tonterías que cometió en su borrachera. Por eso dice la Escritura, no te embriagues con vino, sé lleno del Espíritu, sé lleno del aceite de Dios, que también se va a convertir en el vino de Dios, en ese gozo, en esa alegría, y esa alegría te fortalece espiritualmente. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero eso no se puede dar, hermanos, si nosotros no tenemos una vida de oración profunda, si no tenemos una intimidad y no buscamos al Señor constantemente. Dice, regresamos a Santiago 5:14, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Este ministerio de intercesión y restauración de los ancianos debe de hacerse en el nombre del Señor. Hacer algo en el nombre de Cristo es hacer lo que Él habría hecho en esa situación. A veces pensamos que nada más te oro en el nombre del Señor. No, ¿qué haría el Señor, verdad? Tenemos que preguntarnos. Tenemos que orar en el nombre del Señor. Tenemos que orar como si el Señor, verdad, estuviera orando. Orar en el nombre de Cristo es pedir lo que Él desearía en ese momento. Ministrar en el nombre de Cristo es servir a otros en su nombre. Dice Juan 14, 13 al 14, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es pedir de acuerdo al deseo del Señor. Es por eso que dice la Escritura que el Señor nos ha dado su Espíritu, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo le voy a hacer en determinada circunstancia? ¿Qué tengo que pedir? El Espíritu del Señor intercede a través de nosotros, dice la Escritura, con gemidos indecibles. El Espíritu nos puede guiar para interceder de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así es como debemos de orar cada vez que nos acercamos a orar por alguien. No nada más es llegar y orar por orar, sino pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos llegar a esa raíz profunda,
para que podamos llegar a esa herida profunda. A veces necesitamos escuchar a la persona para entender qué está pasando, qué está sufriendo, no nada más llegar a orar y amén, aleluya, gloria a Dios, hermano, que la unción del Espíritu esté sobre tu vida y ahí nos vemos, ¿verdad? No, como buenos, ¿verdad? Un médico, imagínate que tú llegas al médico y llegas, me duele aquí, tómate esto y se acabó. Oye, pero ni me has escuchado, ni sabes bien, ni me hiciste suficientes análisis y tú ya diste tu veredicto, ¿verdad? No, necesitamos escuchar y orar de acuerdo a la voluntad de Dios para que lo hagamos todo como lo haría el Señor. Dice Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo. Ese es otro versículo que tiene dificultades de interpretación. La palabra que se utiliza para enfermedad es la palabra griega kamnon, que significa desmayarse, significa cansar, significa estar enfermo. Al parecer no se refiere a una enfermedad física, sino a una restauración espiritual de los creyentes débiles y abatidos. Por eso en ocasiones esas campañas, ¿verdad?, tremendas de sanidad y a ver, todos levanten las manos y reciban la sanidad. Espérame tantito, ¿verdad? Y muchos salen igual que como entraron. Puede ser que sí, yo no dudo que pueda haber una sanidad milagrosa. Yo he orado por enfermos, como pastores estamos llamados a orar por los enfermos. En los servicios, después de la alabanza oramos y pedimos y sabemos que Dios puede sanar, pero no necesariamente a todos, porque no es bíblico. No es, el Señor no nos ha enviado a sanar, a menos de que sea una dirección específica del Señor. El Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio más que nada. Aquí está hablando de una restauración espiritual. Tampoco esta palabra salvará es la palabra griega sozo. No necesariamente se refiere a la sanidad física. La idea de lo que nos está hablando Santiago aquí es que las oraciones de los ancianos librarán a todos los creyentes de su debilidad espiritual y los restaurarán a una plenitud espiritual. Eso es el centro de la enseñanza de Santiago. Acuérdense que si todo lo vemos en contexto, por eso es complicado interpretar la escritura. Si yo no entiendo el contexto, yo tengo que entender no nada más el contexto del capítulo, sino el contexto de todo el libro. Y todo el libro está hablando, Santiago le está hablando a una iglesia que está atribulada, que está perseguida, que está debilitada, que está sufriendo persecución, que está sufriendo debilidad espiritual y emocional. La oración, dice la palabra, sanará, la oración de fe sanará al enfermo. Esto es, la oración restaurará espiritualmente a los débiles y abatidos. Lo restaurará a esa plenitud de vida que hay en Cristo Jesús. Estas oraciones, por supuesto, no son sino un canal del poder de Dios. Nosotros no podemos, ningún pastor, ningún anciano, ningún líder de la iglesia tiene el poder en sí mismo. Es el Señor, somos un canal del poder de Dios y es el Señor el que levanta al débil mediante la oración eficaz de hombres santos. Es que restaura el ánimo de su pueblo. Dice la palabra en este mismo versículo, en el versículo 15, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Si el creyente espiritualmente débil ha cometido pecados, esto nos da una evidencia de que no se refiere a una sanidad física.
En ninguna parte de la Biblia nos enseña que todas las enfermedades son resultados directos del pecado que se ha cometido. No todas las enfermedades son, cuando Jesucristo, ¿verdad? Aún estuvo aquí en la tierra, sus discípulos le preguntaron, ¿quién pecó que está enfermo? ¿Él o sus padres? Y él dijo, no es que pecaron, sino que esto es para la gloria de Dios, para manifestar la gloria de Dios. No todas las enfermedades son resultado directo del pecado. Sin embargo, la derrota espiritual es a menudo la causa y el resultado del pecado. Cuando esto sucede, cuando un cristiano ha pecado, y nadie puede decir que no ha pecado, porque nos haríamos mentirosos, ¿verdad? Cuando es esta cuestión, se encuentra un creyente debilitado por consecuencia del pecado, el antídoto es confesar esos pecados a Dios, para que Dios te perdone. Confesar tus pecados en oración al Señor. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. No encubriré mi iniquidad, te declararé mi pecado. Esto es lo que dice el salmista David. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Si el pecado es la causa de la debilidad espiritual en nuestras vidas como creyentes, o el resultado de este pecado, ese pecado será perdonado cuando confieses tu pecado a Dios. No necesitas confesárselo a nadie más. Si tú pecaste en primer lugar, tienes que ir a Dios, enciérrate en tu cuarto y confiesa tu pecado. Dile al Señor, haz un examen, ¿verdad?, de tu vida. ¿Por qué estoy tan fatigado? ¿Por qué estoy tan cansado? ¿Por qué estoy tan debilitado, Señor? He pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame de mi pecado, Señor. Quiero salir de esto. Ya no quiero estar en rebeldía. Ya no quiero murmurar. Ya no quiero hablar de mi prójimo. Si he hecho lo malo, perdóname. Confiesa tu pecado a Dios. Los ancianos de la iglesia, los pastores, tenemos que animar a confesar los pecados al Señor. Si tú has pecado, confiesa tus pecados al Señor. Pídele perdón. Este es el principio, la confesión es el principio de la restauración. Y esto lo vemos en el libro de Nehemías. Escudriña el capítulo 1, léelo con detenimiento y ve cómo comienza la restauración de Jerusalén. Todo comienza con la confesión de pecados. Nehemías comienza confesando el pecado suyo y del pueblo de Israel, pidiendo perdón. ¿Cómo crees que va a comenzar la restauración de México si no es confesando nuestros pecados, los pecados de nuestros antepasados, los pecados de esta nación? Ve delante de Dios y confiesa tu pecado. Santiago 5:16. Continuamos con este versículo, a ver si nos da tiempo de terminar, yo espero que sí. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí vemos el compañerismo en la oración. Confesaos vuestras ofensas también unos a otros. Hay pecados que se los confesamos directamente a Dios, pero no necesitamos estar confesando nuestro pecado a toda la iglesia, a menos de que nos hayamos ofendido unos a otros. Si tú le hiciste un mal y no le pagaste un dinero que le debías al hermano, pues tienes que ir y confesar tu ofensa, confesarla a Dios y confesarla a tu hermano. Santiago aquí ahora se está dirigiendo a la congregación, no a los ancianos, a la congregación en su totalidad, y nos exhorta a confesar nuestras ofensas unos a otros, a no esperar que esos pecados te arrastren a una derrota espiritual. Entre más lo guardes en secreto, eso te va a llevar a una derrota espiritual completa. El pecado busca permanecer en secreto, pero es Dios el que quiere que ese pecado salga a la luz, sea descubierto
y se trate en un compañerismo amoroso entre otros creyentes. Para que eso sea resuelto y no seamos arrastrados, dice la Escritura en Santiago 5:16, orad unos por otros, orad unos por otros. Necesitamos mantener esas relaciones abiertas de confianza, de oración con otros cristianos, para librar a otros de descender en su vida espiritual. Orad unos a otros. Si ves que otro está cayendo, necesitamos tener esa confianza de acercarnos. Hermano, te veo triste, ¿me dejas orar por ti? Te veo cansado, te veo abatido. Eso es lo que nos manda el Señor, orar unos por otros. No sabes qué importancia tiene la oración. Qué importante es que tú ores por tus pastores. Si tú ves a tu pastor agobiado con muchas cargas, con muchos problemas, con muchas tribulaciones, en vez de estarlo juzgando, ora por él. Si ves al hermano que está abatido y que entra triste a la iglesia, no lo juzgues y pienses que está en pecado. Ora por él. Señor, restáuralo espiritualmente. O acércate en un espíritu de amor, no de juicio, para poder restaurar su vida. Esta relación entre nosotros como creyentes ayuda a dar fortaleza espiritual, proporciona victoria sobre el pecado. Por eso es tan importante llevar las cargas los unos de los otros. Las cargas en algunas ocasiones pueden ser tan grandes que pues pueden provocar una caída si un hermano no llega a soportar en oración a otro. Esto evita que los pecados nos aplasten al punto de llegar a la derrota espiritual. Dice Santiago 5:16, para que seáis sanados. Orad unos por otros para que seáis sanados. El propósito de la oración recíproca que Santiago pide es que seamos sanados. Sanados no necesariamente quiere decir que seamos sanados físicamente, sino restaurados espiritualmente. Tú puedes ser un instrumento de restauración en la vida de tu hermano. Santiago nos habla del perdón de Dios que restaura espiritualmente al cristiano que se arrepiente. Y vemos como la oración de poder también le podemos encontrar en este versículo. Dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Esta oración con fuerza, con poder, con energía de un hombre justo son una fuerza poderosa de Dios para invocar el poder de Dios, para restaurar al creyente débil a una vida espiritual saludable. Eso es lo que Dios quiere, usarte de esa manera. Santiago nos presenta esta verdad con un personaje muy popular en las Escrituras, que es el profeta Elías. Elías, dice el versículo 17, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, Elías tuvo hambre, Elías también sintió miedo, Elías también se deprimió, Elías también se enojó, tenía pasiones semejantes a las nuestras, pero cuando oró fervientemente sucedieron cosas increíbles, dice la Escritura. Dice Santiago 5:17, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Vemos que la oración de Elías provocó una sequía de 3 años y medio, imagínate eso. Cerró el cielo. Ese es el poder que Dios le dio a este profeta a través de la oración. De la misma manera hay hermanos que llevan mucho tiempo en una sequía espiritual. Lleva mucho tiempo en una situación complicada. Llevas mucho tiempo en depresión. Llevas mucho tiempo en derrota espiritual. Y esta oración de este justo, esta oración de este profeta trajo la lluvia que se requería al pueblo.
La oración del justo puede traer lluvia espiritual en tu alma. Puede traer bendiciones espirituales para saciar tu alma en medio de la debilidad. Elías trae la sequía, pero también trae la lluvia. Esto es lo que Dios quiere hacer. Traer lluvia espiritual a tu vida. Estamos viviendo en tiempos de sequía espiritual, tiempos de tribulación, donde las almas están sedientas, donde necesitamos ver la manifestación del poder de Dios, donde necesitamos ver hombres de Dios clamando y levantando espiritualmente a las congregaciones, a sus iglesias, trayendo esa lluvia temprana, ¿verdad? Esa lluvia espiritual que va a bendecir tu vida, que va a refrescar tu vida, que te va a levantar. Es por eso que los ancianos de la iglesia, hermanos, deben de estar disponibles para orar por los que están debilitados en la iglesia, para fortalecer a la iglesia. Y con esto me gustaría concluir. Me gustaría orar por ustedes, hermanos. Sé que muchos han pasado por situaciones complicadas, estamos pasando por muchos problemas. Esta pandemia ya muchos los tiene agobiados, con el encierro, ¿verdad? Los hijos en la casa sin poder ir a la escuela, con un futuro incierto, en fin, problemas económicos, problemas de todos los aspectos. Y aparte, pues todo lo que acaba de ocurrir con esta tormenta y con este huracán, yo creo que llega un punto en que dices, ya pido esquinas, Señor, ayúdame, ¿verdad? Necesito tu fortaleza, necesito tu fuerza. A veces nos cansamos, nos abrumamos con tantos problemas. Esta semana para nosotros también fue muy difícil. El ver a mi mamá en esa condición me abrumó mucho. Yo pensé que de verdad ya partía a la presencia del Señor, y sabemos que obviamente es mejor estar en la presencia del Señor que estar aquí en esta tierra, pero siempre son momentos difíciles, y fue a través de estar orando que uno recibe la fortaleza del Señor. Yo quisiera orar por ti para que tú recibas hoy esa lluvia que necesita tu vida. Amén. Si gustas inclinar tu rostro, por favor. Padre eterno, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Hoy queremos pedirte, Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por los que están cansados, por los que están debilitados, por los que están abatidos, Señor, por los que están preocupados, aun los que están, Señor, a punto de soltar la toalla, que ya no pueden más, Padre, con tantos problemas que se han sobrevenido a su vida. Yo te pido hoy, Padre, que tú envíes, Señor, la lluvia a sus vidas, que tú abras los cielos, que tú derrames fortaleza espiritual en ellos. Fortalécelos, Señor, con poder en el hombre interior por tu Espíritu Santo, para que ellos puedan, Padre Santo, entrar a esa plenitud de vida que hay en Cristo Jesús. Fortalece sus vidas, fortalece sus matrimonios, fortalece a sus familias, Padre, que toda opresión espiritual en sus vidas sea reprendida por el poder y la autoridad de Jesucristo, que toda obra del enemigo que sea, Padre Santo, ha venido a robar, a matar y a destruir, a oprimir, toda fortaleza de maldad sea atada en el nombre de Jesucristo. Trae libertad del cautiverio, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Restaura hoy, y si hay algún pecado en tu vida que tengas que confesar, ¿por qué no tomas un tiempo y le dices al Señor en qué has pecado? Dile al Señor que te perdone. Pídele al Señor si has hablado mal, si has criticado, si has murmurado, si has robado, si has cualquier pecado que hayas cometido. Pídele hoy perdón al Señor. Si has pensado en una mujer que no es tu esposa, si has pensado en un hombre de que no es tu esposo, pídele perdón al Señor. El Señor ve nuestros corazones. Al Señor no le podemos ocultar nada. Pídele al Señor que escudriñe tu corazón y confiesa tu pecado, porque el Señor te quiere restaurar, pero también quiere que te apartes de todo mal.
Y si tú quieres recibir también al Señor Jesucristo, ahí tú que me estás viendo, que no conoces a Jesucristo, yo te invito a que hoy le abras las puertas de tu corazón y le recibas en este momento y recibas la salvación. ¿Por qué no inclinas tu rostro y le pides al Señor que entre a tu vida? Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te doy gracias porque tú moriste en la cruz por mí y perdonaste todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias porque cargaste mi culpa en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por el don de la vida eterna. Hoy te doy gracias por todo. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues que Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde. Vamos a pasar un momento con nuestro hermano Guillermo, que él va a pedir la ofrenda. Pues que tengan una excelente tarde, hermanos. Estamos pendientes. El próximo domingo, recuerde, nos vemos en el Cinépolis de Puerto Cancún. Y pues les animamos, ¿verdad?, a que se sigan congregando. Nada más se dio este fin de semana para que todo el mundo pueda poner en orden sus vidas, se restablezcan los servicios, y nos vemos el próximo domingo en el Cinépolis Puerto Cancún para alabar y bendecir al Señor. Que Dios les bendiga.